Recuerdo claramente el día en que todo comenzó, un día que se ha quedado grabado en mi memoria como una experiencia que desearía poder olvidar. Era un día de otoño, con el viento susurrando entre los árboles y las hojas crujientes bajo mis pies mientras caminaba hacia la escuela donde trabajaba como maestra de primer grado. Sin embargo, lo que me esperaba esa mañana no era nada de lo que hubiera podido imaginar. Mientras revisaba los trabajos de los niños, uno de mis alumnos, David, llamó mi atención. Estaba concentrado en su dibujo, con una precisión que me pareció inusual para un niño de su edad. Me acerqué para echar un vistazo más de cerca y lo que vi me heló la sangre. En el papel, David había dibujado una serie de extraños símbolos, todos idénticos y dispuestos en un patrón que parecía casi ritualístico. Los símbolos estaban trazados con una precisión espeluznante, como si el niño hubiera practicado una y otra vez para perfeccionarlos. Intrigada y preocupada, decidí hablar con los padres de David al final del día. Quería asegurarme de que todo estuviera bien en casa y entender el significado detrás de los dibujos de su hijo. Pero lo que descubrí en esa conversación solo sirvió para aumentar mi inquietud. Los padres de David parecían nerviosos e incómodos cuando les mencioné los dibujos de su hijo. Intentaron restarle importancia al asunto, diciéndome que solo era la imaginación de un niño y que no había nada de qué preocuparse. Pero sus palabras no coincidían con la ansiedad palpable que se reflejaba en sus rostros. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, me sorprendió descubrir que David ya no estaba en mi clase. Los padres habían decidido retirarlo de la escuela de forma repentina y sin explicación. Intenté obtener más información, pero encontré solo silencio y evasivas. La ausencia de David dejó un vacío inquietante en mi clase y no pude dejar de preguntarme qué había detrás de los misteriosos símbolos que había dibujado. ¿Eran simplemente el producto de la imaginación de un niño o había algo más oscuro en juego? Con el tiempo, traté de dejar atrás el incidente y concentrarme en mis otros alumnos. Pero la sombra de los extraños dibujos de David siguió persiguiéndome, un constante recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender completamente. Años después, aún me pregunto qué fue lo que realmente sucedió con David y su familia. ¿Fue solo una coincidencia, o había algo más siniestro en juego? La verdad sigue sin revelarse, perdida en el misterio de aquella experiencia inquietante en la escuela donde trabajaba. Y aunque intento convencerme de que fue solo un incidente aislado, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que pienso en los extraños símbolos que David trazó con tanta precisión en su papel. Aquella experiencia en la escuela ha quedado grabada en mi memoria como una de las más aterradoras de mi infancia. Recuerdo claramente el día en que mis amigos y yo decidimos jugarle una broma a otro niño, una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. En nuestra escuela, había un sótano al que todos los niños temíamos. Era un lugar oscuro y húmedo, con paredes de piedra que parecían susurrar historias de horror. La sensación de peligro que emanaba de ese lugar era palpable, y todos evitábamos acercarnos demasiado a él. Sin embargo, un día, la curiosidad y la imprudencia nos llevaron a desafiar ese miedo colectivo. Decidimos jugarle una broma a un compañero de clase, encerrándolo en el sótano y asustándolo un poco. Pensamos que sería divertido ver su reacción cuando lo dejáramos salir, pero nunca imaginamos lo que realmente encontraríamos allí abajo. Una vez que el niño estuvo dentro, cerramos la puerta con llave y nos escondimos, esperando escuchar sus gritos de sorpresa. Pero lo que escuchamos fue mucho más aterrador. El niño comenzó a gritar pidiendo ayuda, con un tono de pánico genuino que hizo que nuestros corazones se aceleraran. En lugar de abrir la puerta de inmediato, nos quedamos escondidos, riéndonos entre dientes por la broma que le estábamos haciendo. Pero cuando finalmente abrimos la puerta, lo que vimos nos dejó sin aliento. El niño salió del sótano temblando y pálido como un fantasma. Nos contó una historia que heló nuestra sangre. Dijo que dentro del sótano había una mujer, una criatura de pesadilla con una boca enorme que parecía capaz de devorarlo entero. Nos dijo que la mujer había intentado atraparlo, agarrando su pierna con una fuerza sobrenatural. Al principio, pensamos que era solo una broma pesada, una exageración para asustarnos. Pero cuando vimos la pierna del niño, nuestras risas se congelaron en nuestros labios.
Estaba cubierta de un líquido transparente y viscoso, sin una sola herida visible. La miramos con horror, incapaces de comprender lo que realmente había sucedido allí abajo. El niño estaba en estado de shock, temblando y balbuceando palabras incoherentes mientras intentábamos consolarlo. Finalmente, lo llevamos a la enfermería, donde los profesores trataron de calmarlo y entender lo que había pasado. Nunca pudimos explicar lo que sucedió realmente en ese sótano. ¿Fue solo la imaginación del niño jugando trucos en su mente, o había algo más oscuro y siniestro acechando en las sombras? La experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas, y desde entonces, ninguno de nosotros volvió a acercarse al sótano de la escuela. Como conserje, estoy acostumbrado a trabajar hasta tarde, limpiando los pasillos y asegurándome de que todo esté en orden para el día siguiente. Pero esa noche fue diferente, esa noche ocurrió algo que desafió toda lógica y aún me estremece al recordarlo. Era una noche tranquila, con el eco de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Estaba en el área común, revisando las mesas y sillas cuando escuché un sonido sutil, como si algo hubiera caído al suelo. Al principio, pensé que podría haber sido mi imaginación, pero cuando me acerqué a la mesa más cercana, vi un lápiz en el suelo. No había nadie más en el área en ese momento, así que me agaché para recoger el lápiz y ponerlo de vuelta en la mesa. Pero justo cuando lo hice, algo extraño comenzó a suceder. El lápiz empezó a moverse, rodando lentamente por el suelo sin ninguna explicación aparente. Al principio, pensé que podría haber sido el resultado de un ligero desnivel en el suelo o una corriente de aire inusual. Pero cuando el lápiz continuó rodando, siguiendo una trayectoria aparentemente aleatoria por los pasillos, supe que había algo más en juego. Intrigado y un poco asustado, decidí seguir al lápiz, queriendo descubrir qué estaba causando ese extraño fenómeno. Para mi sorpresa, no estaba solo. Otros compañeros conserjes y algunos profesores se habían unido a la búsqueda del misterioso lápiz rodante. Durante lo que pareció una eternidad, seguimos al lápiz mientras se movía a través de los pasillos oscuros de la escuela, sin ninguna explicación lógica para su comportamiento. Finalmente, el lápiz se detuvo frente a la puerta de un baño, como si hubiera llegado a su destino final. Nos quedamos mirando el lápiz con incredulidad, preguntándonos qué podría haber causado ese extraño comportamiento. Algunos sugirieron que podría haber sido una broma elaborada, mientras que otros comenzaron a especular sobre la posibilidad de que hubiera una presencia sobrenatural en la escuela. Decidimos entrar al baño para investigar, pero encontramos el lugar vacío y silencioso. No había señales de actividad paranormal ni explicaciones claras para lo que habíamos presenciado. Pero a pesar de nuestra racionalización, la sensación de inquietud persistió, como si hubiéramos tropezado con algo que estaba más allá de nuestra comprensión. Desde esa noche, la escuela adquirió una atmósfera inquietante, con rumores de sucesos extraños que circulaban entre los estudiantes y el personal. Y aunque tratamos de convencernos de que lo que habíamos presenciado tenía una explicación lógica, la imagen del lápiz rodando por los pasillos en la oscuridad sigue persiguiéndome en mis sueños. La historia que voy a contarles es una experiencia que me estremece cada vez que la recuerdo. Como maestra de primaria, he tenido el privilegio de trabajar con muchos niños a lo largo de los años, pero ninguno de ellos ha dejado una impresión tan profunda en mí como Alex. Desde el primer día en que llegó a mi clase, noté algo diferente en él. Alex era un niño introvertido, con una mirada profunda y un aire de sabiduría más allá de su corta edad. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus conversaciones aparentemente unidireccionales con una figura invisible en el aula. Al principio, pensé que Alex estaba simplemente jugando, como tantos otros niños a su edad. Pero a medida que pasaban los días, sus conversaciones se volvían cada vez más detalladas y coherentes. Hablaba con alguien que yo no podía ver, respondiendo preguntas que nadie había formulado y discutiendo temas que estaban más allá de su comprensión. Al principio, intenté ignorar estas conversaciones, atribuyéndolas a la imaginación fértil de un niño. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a sentirme cada vez más incómoda con la situación. Había algo en la forma en que Alex hablaba con esta figura invisible que me llenaba de inquietud,
como si estuviera presenciando algo que no podía comprender completamente. Lo que realmente me alarmó fueron las ocasiones en que Alex mencionaba eventos que habían ocurrido en la escuela mucho antes de que él naciera. Hablaba de incidentes y personas que yo misma apenas recordaba, pero que eran parte de la historia de la escuela. ¿Cómo podía saber estas cosas un niño tan joven? Decidí hablar con los padres de Alex para compartir mis preocupaciones, pero lo que descubrí solo sirvió para aumentar mi inquietud. Los padres parecían evasivos y nerviosos cuando mencioné el comportamiento de su hijo. Intentaron restarle importancia, diciéndome que Alex tenía una imaginación muy activa y que probablemente solo estaba inventando historias. Pero lo que realmente me impactó fue cuando mencionaron que Alex tenía un abuelo que había sido maestro en esa misma escuela décadas atrás. Un abuelo del que Alex apenas había escuchado hablar, ya que había fallecido mucho antes de que él naciera. ¿Podría ser que Alex estuviera hablando con el espíritu de su abuelo, atrapado en algún tipo de limbo entre este mundo y el próximo? La idea me llenó de escalofríos, pero no podía encontrar una explicación lógica para lo que estaba presenciando. A medida que pasaban los días, el comportamiento de Alex se volvía cada vez más perturbador. Hablaba con la figura invisible con una intensidad que me llenaba de temor, como si estuviera siendo consumido por algo más grande que él mismo. Finalmente, un día, Alex dejó de venir a la escuela. Los padres me informaron que habían decidido trasladarse a otra ciudad por motivos personales, pero nunca supe la verdad detrás de su partida. Desde entonces, he seguido preguntándome qué fue lo que realmente sucedió con Alex y qué era esa figura invisible con la que hablaba en el aula. La experiencia me ha dejado con más preguntas que respuestas, y cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda. La historia que estoy a punto de compartir es una experiencia que aún me resulta difícil de comprender por completo. Sucedió hace algunos años, durante mi último año en la escuela secundaria, y hasta el día de hoy sigue persiguiéndome en mis pensamientos más oscuros. Todo comenzó con nuestra maestra de literatura, la señora Thompson. Era una mujer encantadora y apasionada por su trabajo, siempre dispuesta a compartir su amor por los libros con nosotros, sus estudiantes. Pero conforme avanzaba el año escolar, comenzamos a notar un cambio en ella. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y impredecible. A menudo la veíamos perdida en sus pensamientos durante las clases, con la mirada ausente y un aire de inquietud que parecía seguirle a todas partes. Al principio, pensamos que podría estar pasando por algún problema personal, pero pronto nos dimos cuenta de que había algo más en juego. Un día, durante una de nuestras clases de literatura, la situación alcanzó su punto máximo. La señora Thompson estaba hablando sobre una obra de Shakespeare cuando de repente se detuvo en medio de una oración, como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Su mirada se volvió distante y vacía, como si estuviera mirando a través de nosotros en lugar de ver realmente lo que tenía delante. Nos miramos unos a otros con preocupación, preguntándonos qué estaba pasando. Algunos murmuraban entre ellos, especulando sobre lo que podría estar sucediendo con nuestra maestra. Pero antes de que pudiéramos hacer algo más, la señora Thompson salió del aula y simplemente desapareció. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire ante nuestros ojos. Un momento estaba allí, de pie frente a la clase, y al siguiente ya no estaba. Nos quedamos atónitos, sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Rápidamente, algunos de nosotros salimos corriendo del aula para buscarla por los pasillos, pensando que tal vez había salido por alguna emergencia. Pero no importaba cuánto buscáramos, no encontramos rastro alguno de la señora Thompson. Los días que siguieron fueron de confusión y preocupación. La escuela organizó una búsqueda exhaustiva, pero no hubo ningún rastro de nuestra maestra desaparecida. Las autoridades fueron llamadas, pero tampoco lograron encontrar ninguna pista sobre lo que había sucedido con ella. Con el tiempo, la señora Thompson fue declarada oficialmente desaparecida, pero el misterio de su inexplicable desaparición nunca fue resuelto. La escuela contrató a un nuevo maestro de literatura para ocupar su lugar, pero su ausencia dejó un vacío en nuestras vidas que nunca pudimos llenar por completo.
A medida que pasaban los años, el recuerdo de la desaparición de la señora Thompson siguió atormentándome, recordándome que incluso en el entorno más familiar y seguro, pueden ocurrir cosas que desafían toda explicación lógica. Y aunque intento convencerme de que hubo una explicación racional para lo que sucedió, una parte de mí sigue temiendo lo que realmente podría haber ocurrido esa tarde en el aula de literatura.